Muy bien, continuamos nuestra serie en el nombre de Jesús, hablando de la oración. Quiero que busquen dos pasajes de las Escrituras, Efesios capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 5, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 3, así es como recuerdan dónde está Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gracia extendida forma carácter. Gracia, como sea, olvídenlo. Abran en Efesios 3, coloquen un separador en Apocalipsis 5. Este es el título de hoy, ¿por qué seguir orando? ¿Por qué seguir orando? Escuché de un niño pequeño que se acercó a su papá y le dijo, quiero un hermanito. Y su papá le dijo, bien, debes orar por eso. Así que oró por un mes, no pasó nada. Oró por 2 meses, no pasó nada. Oró por 3 meses, no pasó nada. Así que dejó de orar. Y unos 6 meses después, su papá lo llevó al hospital, corrió la cortina y ahí estaba su hermanito. Así que el papá le dijo, espera, jaló más la cortina y había otro hermanito. La jaló un poco más y otro hermanito. Él dijo, ¿no estás feliz de haber orado? Y le contestó, ¿no estás feliz que paré después de 3 meses? Así que les pregunto, ¿por qué seguir orando? Cuando no vemos resultados, ¿por qué seguir orando? Quiero hacerles una pregunta antes de llegar a los puntos y leer las escrituras y todo eso. La primera pregunta quiero que la respondan y las siguientes preguntas no quiero que las respondan, solo que las analicen, ¿de acuerdo? Les haré la primera. ¿Tiene Dios todo el poder? Sí, ¿de acuerdo? Ahora, para que Él libere ese poder, ¿necesitamos orar? Esperen, no respondan esa pregunta. Piensen un poco. ¿Molestamos a Dios lo suficiente como para que Él finalmente libere el poder cuando oramos? Para eso es la oración. Algunas personas creen que se debe a que en Lucas 18 Jesús habla de un juez injusto. A Él lo molestaron, así que hizo algo. Solo quiero que entiendo el principio de la historia, pero Dios no es un juez injusto. Así que orar molesta a Dios. Si lo molestamos lo suficiente, Él hará algo. Cuando oramos, tratamos de convencer a Dios de algo. Dios requiere cierta cantidad de oraciones para determinadas situaciones. ¿Merecemos respuesta a nuestras plegarias? Hablemos sobre eso, ¿de acuerdo? Vamos con la número 1. Dios ha depositado su poder en nosotros. Esto es muy, muy importante que lo entiendan. Dios ha depositado su poder en nosotros. Cuando comprendan esto sobre la oración, serán personas de oración y los ayudará a entender cómo y por qué oramos y por qué continuamos orando. Antes de leer Efesios 3, les diré otros 2 versículos, Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hasta que reciban poder, hasta que ustedes reciban poder de lo alto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirá poder depositado en usted. Leeremos un versículo en Efesios 3 en un momento, citaré una parte de él y veremos si alguna vez lo han oído. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos habían escuchado este versículo? Levanten las manos. De acuerdo. Bien. Le pregunté a 3 pastores de nuestro personal que me dijeran lo que decía el resto del versículo. Ninguno pudo hacerlo. Ellos están en suspensión temporal. Quiero que sean sinceros, serán la mayoría. ¿Cuántos no miren su Biblia sin trampas? Están en la iglesia.
sin ver su Biblia. ¿Cuántos no saben lo que dice el resto del versículo? Sean sinceros, levanten la mano, la mayoría, muy bien. ¿Cuántos saben lo que dice el versículo? ¿De acuerdo? Tal vez quieren aplicar, tenemos algunas vacantes. Muy bien. Aquí está, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, o que reside en nosotros. Llegaremos a esa última frase, aunque solo quiero que sepan que este es un versículo increíblemente gramatical. Es increíble cómo el Espíritu Santo estructuró este versículo. Quiero que piensen en esto. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entendemos. Deben entender que él pudo haber sacado los tres adverbios mucho más abundantemente. Él pudo haber sacado esos tres y significaría lo mismo. Y aquel que es poderoso para hacer todo lo que pedimos o entendemos. Pero, ¿qué es todo? Todo es todo. Aquel que es poderoso para hacer todo. Al parecer, el Espíritu Santo no creyó que eso describiera la deidad adecuadamente. Así que colocó la palabra todas delante de la palabra cosas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y luego el Espíritu Santo pensó, eso no es suficiente. Y aquel que es poderoso para hacer abundantemente todas las cosas que pedimos o entendemos. Y luego pensó, eso tampoco describe al Padre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es un versículo increíble. Bien, pero lo diré de otra forma. ¿Es Dios capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? ¿Lo es? Bien. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no lo hace? Bien, en mi vida, en esta situación por la que estoy pasando, en mi matrimonio, en mi familia. Si Dios es capaz, Él es capaz, ¿por qué no lo hace? Esa última frase nos dice, según el poder que actúa en nosotros. Otra forma de decirlo es que reside en nosotros. Según el poder que Él ha depositado en nosotros. Esa palabra según es la palabra griega kata, y que de hecho significa medida de capacidad. Medida de capacidad significa medir. Otra definición significa o denota la distribución. Quiero hacerles una simple pregunta. ¿Qué cantidad del poder de Dios le está midiendo a su familia? ¿Qué cantidad del poder de Dios distribuye usted en la situación en la que necesita que Dios trabaje ahora? Es posible que Dios ya haya hecho su parte y depositado su poder en nosotros. Y ahora lo estamos midiendo y distribuyendo. ¿No lo habían pensado? Se los diré de otra forma y les sorprenderá lo que voy a decir. El poder ilimitado de Dios es limitado por sus oraciones. Dios tiene todo el poder, pero su poder ilimitado es limitado en mi vida por mis oraciones. Eso depende de cómo lo distribuyo, de cómo yo lo mido en mi familia y en esta situación. Este es el punto número 2. Debemos liberar su poder con la oración. Debemos liberar el poder de Dios con la oración. Él ha depositado su poder en mí y dicho poder lo liberamos con la oración. Bien, voy a leerles, llegaremos a Apocalipsis 5 después, pero quiero leerles una escritura sobre ese poder y quiero usar la analogía que usa Jesús. Él usa la analogía del río. Y quiero que piensen en lo ancho que es su río. ¿Es un río caudaloso o un riachuelo? Juan 7:37 al 39. Es el último día de la fiesta y lo explicaré en un momento. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Esto dijo del Espíritu. Hablamos del poder que recibiremos cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, esto es lo que sucede. Es una fiesta de 8 días en Jerusalén. Y durante 7 días oraron por agua viva, agua viva. Se basa en 2 principios, 2 profecías en el Antiguo Testamento, una ocurrencia y una profecía, ¿sí? Lo diré de esta forma. Si recuerdan cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, Moisés habló a la roca una vez, golpeó la roca una vez. De hecho, Dios le dijo que le hablara y él la golpeó. Y el punto es que emanó agua de la roca. Y siempre se referían a eso como agua viva. Zacarías 14:8 profetiza que Dios hará fluir agua viva de Jerusalén nuevamente. Así que se reúnen en Jerusalén para un festival de 8 días y por 7 días oraron por agua viva del cielo. Agua viva. Y al 8º día oraron para que lloviera. Bien, no es malo orar porque llueva. De hecho, debemos seguir orando porque llueva en Texas y en el sur en este momento. Debemos seguir orando. Pero fue erróneo como ellos lo hicieron. Porque lo que hicieron en esencia fue, vamos a orar por agua viva, pero si no podemos obtener agua viva, tomaremos agua natural. Y fue un espectáculo muy religioso por el que pasaron. Incluso en ese festival muchos de ellos se embriagaron y muchos cometieron actos inmorales en esas fiestas. Y oraron por agua viva durante 7 días. Al 8º día oraron por la lluvia. Y esto fue lo que sucedió. Al 8º día, antes de orar por la lluvia, luego de orar durante 7 días por agua viva, Jesús se levanta y dice, yo soy el agua viva. Soy la respuesta a sus oraciones. Han estado orando, cada año se reúnen en esta época y oran por agua viva. El que crea en mí, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Dice, yo soy el agua viva, ¿sí? Luego hace esta declaración, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Recuerda, que recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? Fluirá desde su corazón, fluirá hacia afuera. Así que les tengo una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto poder? El Espíritu Santo es poder. ¿Cuánto poder está fluyendo desde usted? Si usted cree que Dios ha depositado al Espíritu Santo en usted, y sabemos que acabamos de leer, recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. ¿Qué cantidad del poder de Dios está fluyendo de usted? Es posible que usted tenga la mano en la llave del grifo del poder de Dios en su vida. Y en lugar de orar y pedirle a Dios que libere el poder, en vez de estar orando para que Dios se mueva, deberíamos estar orando para liberar el poder y abrir el grifo en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos más fe en los grifos de agua caliente que en la oración. Porque lo encendemos y nos quedamos allí. Solo esperamos, y esperamos, y esperamos, y esperamos, y esperamos. ¿Alguno tiene una casa donde se tarda más tiempo? Se preguntarán, ¿dónde colocaron el calentador? Personalmente creo que lo colocaron en la casa del vecino, a 3 casas de la mía. Ustedes solo esperan, ¿verdad? Y esto es lo que hacemos al orar. Abrimos el grifo de la oración, sentimos el agua que está fría y cerramos el grifo. Dejamos de orar. En vez de pensar si dejo el grifo abierto, tal vez esté frío, pero se calentará. Se calentará si dejo el grifo abierto. ¿Por qué Elías oró 7 veces? ¿Alguna vez lo han pensado? Por algo que Dios le dijo que haría. Dios le dijo que iba a llover, pero él oró 7 veces. Estaba liberando el poder para cumplir la palabra de Dios en su propia vida. ¿Por qué Daniel oró durante 21 días? Iremos a Apocalipsis 5 en un momento, pero se los voy a leer. Daniel 10, 2 al 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Sabe por qué estaba afligido?
porque trataba de comer bien y hacer ejercicio. Él hacía un ayuno. Versículo 3. No comí manjar delicado. ¿Se identifican? Ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él no tomó una ducha. Sus compañeros alrededor también estaban afligidos. Versículo 12. Entonces me dijo, este es un ángel que lo visitó, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras, podemos decir oraciones, fueron oídas. Y a causa de tus palabras yo he venido, o de tus oraciones. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bien, esto es lo que dijo. El primer día que oraste, bajé del cielo con tu respuesta. Bajé del cielo con tu respuesta. Pero hay una guerra en los cielos. Debido a que seguiste orando, yo pude lograrlo. Sabemos que hay una guerra en los lugares celestiales, en las alturas hay maldad espiritual y no luchamos contra sangre y carne. Lo sabemos. Luchamos, oramos y liberamos el poder de Dios para poder darle respuesta a nuestras oraciones. Pero quiero que entiendan, la respuesta a la oración es enviada al primer día que ora. ¿Qué hubiera ocurrido si dejaba de orar a los 20 días? Me pregunto cuántos dejamos de orar. Oigan, piénsalo de esta forma. ¿Qué parte de la obra de salvación se ha hecho? Se los voy a decir ahora. Todo. Tal vez no se haya hecho en su vida porque debe recibirlo. Pero todo lo que Dios necesita hacer o necesitaba hacer, se ha hecho. Jesús nunca más volverá a morir en la cruz. Se completó, consumado es. ¿Verdad? Está hecho. Pero debemos hacer algo ahora. Solo me pregunto, esto por lo que están orando, ya está hecho en los cielos, pero debemos moverlo del cielo a la tierra. En Efesios nos dicen que hemos sido bendecidos con cada bendición espiritual en los lugares celestiales. Les haré una pregunta. ¿Con cuántas bendiciones espirituales han sido bendecidos? Con todas, cada una de ellas. ¿Por qué no las ven en sus vidas? Porque deben traerlas del cielo a la tierra. ¿Lo ven? La obra está hecha, pero depende de lo que hagamos ahora. ¿Cómo respondemos ante eso? Así que debemos liberar su poder con nuestras oraciones. Este es número 3. Dios añade su fuego, entre paréntesis, poder, a nuestras oraciones. Y esa es una sorprendente verdad en la Biblia. Quiero que vean Apocalipsis 5, ya que les encantará verlo en su Biblia. Dios añade su fuego a nuestras oraciones. Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo Jesús tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, de acuerdo con ese versículo, ¿qué contenedores almacenan sus oraciones? Copas, ¿correcto? Copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, pasen una página, Apocalipsis 8, tal vez 2 en su Biblia, Apocalipsis 8. Versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este es el versículo por el que muchos teólogos creen que no habrá mujeres en el cielo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, lo siento. Bien, esa es la única razón que lo digo. Sé que la mitad de ustedes están enfadadas. No me refiero de esa manera. La única razón que compartí eso es porque cuando era joven y tonto, como predicador, dije eso desde el púlpito. Y una vez una señora mayor se me acercó, me tomó del abrigo y dijo, tampoco habrá ningunos predicadores. De hecho, creo que sería mejor. Muy bien, muy bien. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Incensario de oro.
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Fue del cielo a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, afectó a la tierra cuando llegó aquí. Bien, escuchen. Esto es lo que dicen ahí. Hay unas copas. Y cuando esas copas se llenan y el incienso llega hasta el trono de Dios, hay un ángel cuyo trabajo es añadir fuego del altar, el fuego de Dios, a nuestras oraciones y enviarlas de nuevo a la tierra. Es el mismo fuego que cayó en el Monte Carmelo. Es el mismo fuego que estuvo entre Israel y el pueblo de Egipto cuando salieron de Egipto. Es el mismo fuego que cayó el día de Pentecostés. Es el fuego y el poder de Dios. Tengo una pregunta sencilla que hacerles. ¿Qué tan llenas están sus copas? Tienen una copa que es para su familia y otra para su matrimonio, otra para su trabajo y otra para su salud. Todas esas copas en el cielo. ¿Cuántas oraciones, cuánto tiempo han pasado orando por esa parte de su vida? Bien, piénsalo. Si fueran capaces de ver las copas en el cielo, que han estado orando por sus hijos, por su trabajo, por su negocio o su familia, si pudieran verlas, ¿qué tan llenas estarían? Es posible que esas copas en el cielo estén sobre un tipo de eje y cuando ellas se llenen, se derramen. Como, no sé si han visto esas fuentes de agua y el agua corre hacia abajo y cae en un recipiente, luego cuando eso se llena, se inclina hacia otro recipiente y se llena. ¿Alguna vez lo han visto? Me pregunto, ¿qué tan llenos están sus recipientes? Porque cuando se llenen, hay un ángel asignado para añadir el fuego de Dios a sus oraciones y devolverlas a la tierra. Y eso cambia lo que sucede en la tierra. Hace algunas semanas les conté sobre George Mueller, quien oró por 63 años por su amigo. La semana pasada les hablé de una mujer que oró 42 años por su esposo. Algunos de ustedes saben la historia de cómo mi abuelo llegó al Señor, algunos no. Pero hubo un hombre que oró 40 años por mi abuelo. Hubo una época en la vida de mi abuelo en la que trabajó en el Departamento de Transporte del estado de Texas. Su trabajo era colocar asfalto en los baches. Era su trabajo. Y durante una temporada trabajó con un hombre llamado Ray Alexander. Y Ray Alexander era un cristiano y compartía de Cristo con mi abuelo, que no sabía nada del Señor. Y un día, por la noche, mi abuelo dijo, me gustaría saber más sobre eso. Así que Ray le dijo, ¿por qué no vienes a mi casa y te contaré más y te mostraré algunos versículos de la Biblia? Y mi abuelo dijo, de acuerdo. Así que esa noche, después de cenar, se dispuso a ir y mi padre acababa de cumplir 16 y de recibir su licencia de conducir. Y él le dijo a mi abuelo, cuando se disponía a irse, le dijo, ¿a dónde vas? Y dijo, voy a hablar con un sujeto de algunas cosas. Mi padre dijo, ¿puedo llevarte? Él solo quería conducir. Así que mi abuelo le dijo, sí, pero debes quedarte afuera mientras hablamos. Así que lo condujo hasta allá. Mi abuelo entró y mi padre se quedó sentado en los escalones del porche. En esos días no había aire acondicionado, así que la puerta estaba abierta, pero la tela metálica estaba cerrada. Y por primera vez en su vida, a los 16 años, mi padre escuchó el Evangelio. Nunca antes había oído que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto por sus pecados. Nunca lo escuchó. Y el hombre Ray Alexander le dijo a mi abuelo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y mi abuelo dijo, no, me gustaría pensarlo un poco. Y Ray le dijo, bueno, si alguna vez decides darle tu vida a Jesús, debes orar una oración como esta. Y le dijo la oración del pecador. Y mientras se la decía a mi abuelo, mi padre, sentado en los escalones, oró la oración y dio su vida al Señor. Mi padre era el mayor de 3 hermanos.
Uno de ellos tenía 2 hermanos, ¿de acuerdo? Mejor dicho, era el mayor de 3 hijos. 3 varones en la familia es todo, no había mujeres. Uno de los hermanos se suicidó y el otro hermano murió un par de meses después de salir de la prisión. Mi padre era el único creyente en su familia. 16 años de edad, fue a la universidad, el único que lo logró. Inició una compañía, Dios lo bendijo, se convirtió en un gran dador para el reino de Dios. Me crió en un hogar cristiano, yo acepté al Señor, yo entré al ministerio. Muchas personas han aceptado al Señor ahora, porque un hombre que colocaba asfalto en los baches le testificó a otro hombre y él pensó que hasta donde él sabía, que dijo no. Algunos años después de que llegué a conocer al Señor, me preocupé por mi abuelo. Empecé a orar, teníamos una reunión familiar y me puse a orar para hablar con él del Señor. Así que en la reunión familiar Dios abrió un tiempo para que pudiéramos estar solos y yo empecé a hablarle a mi abuelo del Señor. Y mi abuelo me dijo, hace 40 años un hombre me habló de esto. Y siempre me arrepentí de no haberlo hecho. Y le dije, ¿se la puedes entregar ahora? Y traje a mi abuelo al Señor. Tenía 78 años. Vivió hasta los 82 años. Y vimos un cambio en su vida. Después de que falleció, me dije a mí mismo, me pregunto si Ray Alexander, quien le habló del Señor, sigue vivo. Y sentí que debía llamarlo. Así que llamé a la operadora. Fue antes de que tuviéramos internet. Así solíamos conseguir los números telefónicos, llamar y preguntar. Y conseguí su número, lo llamé y él atendió el teléfono. Tenía 81 años. Le dije, ¿recuerda a Joe Morris? Y contestó, sí, hasta el día de hoy sigo orando por él. Y le dije, bien, yo soy su nieto. ¿Sabe que mi padre aceptó a Cristo ese día en los escalones y me dijo no? Y comenzó a llorar. Y le dije, soy ministro y muchas personas han aceptado a Cristo y todo a que usted compartió el Evangelio. Le dije, usted dijo que aún el día de hoy seguía orando por mi abuelo. ¿Por qué sigue orando por él? Escuchen esto. Él dijo, detrás de mi Biblia, tengo el nombre de todos los hombres con quien compartía Cristo. Y oré por cada hombre hasta que aceptara a Jesús. Y cuando aceptaban a Cristo, iba tachando el nombre. El nombre de tu abuelo era el único nombre detrás de mi Biblia que no estaba tachado. Y cuando cuelgue, voy a tachar el nombre de tu abuelo. La oración funciona. Quiero que inclinen su cabeza y cierren los ojos. ¿Qué les está diciendo el Espíritu Santo? ¿Sobre qué necesitan orar en este momento? ¿Qué les está pasando ahora? Tal vez sientan que algo en su vida no va a cambiar. ¿En qué parte de sus vidas necesitan que Dios libere su poder? El Dios que es capaz de hacer mucho más abundantemente todo lo que podamos pedir o imaginar. Queremos orar por usted, sin importar a qué templo asista. En un momento esto es lo que haremos. Tendremos líderes al frente, tendremos líderes frente a cada templo, tendremos líderes en el segundo nivel del templo principal en todas las salidas. Tendremos líderes en todos los pisos. Si necesitan oración por cualquier área de sus vidas, en un momento les pediré que se acerquen al frente de cualquier templo en el que estén. Solo acérquense a uno de los líderes y permítanos orar por usted. No debe ser miembro de la iglesia para venir a orar. No le estamos pidiendo que se una a la iglesia. Solo por venir a orar no quiere decir que se unirá a la iglesia. Queremos orar por usted. Así que si está pasando por alguna dificultad en algún área de su vida, sin importar a qué templo asista, si necesita orar, en un momento nos pondremos de pie y tan pronto lo hagamos, salga al pasillo y camina al frente. Acérquese a un líder y oraremos por usted. Espíritu Santo, te pido que atraigas a toda persona que necesite orar en cada templo, en el nombre de Jesús. Amén.